no es la primera vez que les hablo de este pedazo de podcast. He de felicitar a Dani y Vani Show porque realmente sacan lo mejor de cada artista que se sienta en ese sofá. Vamos a verlo. Me encanta esta canción de Silvio Rodríguez. Es verdad que Franco tiene un poquito de onda de trovador, así que vamos a ver qué tal lo hace. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Cosas buenas a destacar de la voz de Franco Escamilla. La verdad es que han pillado perfectamente la tesitura de Franco, la tonalidad de Franco. Puede perfectamente desarrollarse en la misma tonalidad que lo hace Silvio Rodríguez. Es una tonalidad que le queda muy bien. Franco tiene buenos agudos, pero también tiene buenos graves. Se desarrolla bastante bien aquí. Vamos a ver qué tal sigue. Para que no las puedas convertir en cristal. Una voz aireada hacia los finales, una voz a la altura del habla, cómodo. Ojalá que la lluvia deje de ser ese milagro que baja por tu cuerpo. Inclusive puedes encontrar unos rasgos en la voz de Franco, de una voz como más rota, como un poquito de voz rasgada, sin llegar a romperla del todo, sin llegar a generar una constricción demasiado abundante en todo el mecanismo, pero sí se encuentra como cierto rasgo más sucio de la voz en algunos aspectos cuando a él le interesa, ¿eh? Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Quiero decirles que las armonías de Dani son espectaculares. Dani tiene una tesitura pues muy aguda. Fíjate que ahora está yendo por arriba, está muy cómodamente dentro de esa tonalidad, o sea que las armonías que vayas a encontrar siempre son muy bonitas, siempre son muy cuidadas, cuidan muchísimo de la ecualización, cuidan muchísimo de que el cantante pues brille también. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Fíjate aquí las tonalidades más graves de Franco Escamilla en la segunda octava. Nos situamos aquí en un la de la segunda octava. Es una nota bastante grave, pero fíjate cómo él le da más peso a esas notas. Ojalá se te acabe la mirada constante. Y vuelve a bajarlo para darle como esos armónicos oscuros que tiene en la voz, esos toques pues más de él, ¿no? La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Otra de las cosas que me gusta mucho de Dani, que está en este caso, está entre la cuarta y la tercera octava haciendo una armonía, algo que te borre de pronto. Siempre la armonía, en este caso que actúa como coro, está por detrás de la voz principal de Franco, y eso es una forma de respetar lo que sería la melodía principal, la línea melódica principal, y él está un poquito por detrás en la ecualización, quiero decir, cómo ellos respetan al que está por delante, ¿no? Y eso hace que suene todavía mucho más bonito. Una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Están tremendamente cómodos los dos cantando, Dani en la armonía por arriba y Franco manteniendo la melodía original. Están respetando la melodía original, han querido hacerlo tal y como es, tipo trova. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Aquí se ha despegado Dani un poquito, Franco ha respetado, digamos, la canción original, ha sostenido un poquito, no lo ha sostenido tanto tiempo la nota final, y en cambio Dani se ha descolgado allí y ha hecho un pequeño trino. Vamos a volver a ver el trino. En todos los segundos. Dos. Ha hecho un pequeño riff muy cortito, una inflexión muy cortita allí, en donde se despega, se descuelga un poco de lo que hace Franco. Aquí Franco ha entrado más tarde del momento en que realmente le tocaba entrar, pero fíjate lo bueno que son ellos, que como músicos lo siguen. O sea, da igual donde él haya entrado, que los músicos lo van a seguir. Y ojalá que no pueda. Aquí se mete, espérate. Esto es lo que ha hecho, prácticamente no ha sonado, pero es lo que ha querido hacer. Es un re de la segunda octava, para que veas los graves que tiene Franco Escamilla, ¿eh? No es ninguna nota despreciable en los graves, ¿eh? Tocarte ni en canciones.
Aquí lo ha modificado un poquito. En vez de hacer tocarte ni en canciones y quedarse ahí, ha querido a llevarla a su estilo un poquito más y aventurarse en hacer estas notas. Chulísima, chulísima les ha quedado. Oye, ¿cómo me ha sorprendido Franco? Realmente sé que le gusta cantar y lo hemos analizado en alguna otra oportunidad, pero nunca lo había escuchado cantar pues este tipo de canciones. Mira esta. Oh, me encanta. En esta entrevista Franco cuenta que creció con música de los Beatles, de Creedence, de Queen, por ejemplo. Y mira que coincidimos tremendamente en esto, ¿eh? Yo también he crecido con la misma música. Fíjate cómo suena Imagine en la voz de Franco Escamilla. Imagine there's no heaven. Suave, un poquito vibrado hacia el final y muy, muy susurrada la voz al final. It's easy if you try. No help below. Muy suave, muy aireado, no le interesa imprimir potencia a la voz, está a la altura del habla y muy cómodamente cantando aquí, ¿eh? Above a sunny sky. Chulísima la armonía de Dani, la verdad es que hace muy buenas armonías, los tres trabajan súper bien. Imagine all the people living for today. ¿Quién hizo Today? ¿Hay alguien que hizo esta? Me gustó muchísimo esa. ¡Hala! Aquí prefieren pues sonar al unísono. Imagine there's no truth. It isn't hard to do. Muy chula la canción, la verdad es que les ha salido súper bien. Los invito a ver el podcast porque no tiene desperdicio. No solamente cantan estas dos que les voy a mostrar yo, cantan un montón de canciones más y pueden ver pues a Franco con una faceta que de repente no sueles ver, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene este podcast, que los artistas hacen como una especie de karaoke en donde cantan canciones que tú jamás te hubieras imaginado que esos artistas las cantaban, ¿no? Y es muy bonito verlos en otras facetas también, cómo se desenvuelven en otros ritmos, en otros estilos musicales, con otro tipo de dinámicas vocales, muy, muy bonito. Nothing to kill or die for. I'm not religion too. Nuevamente Dani se mete con armonías muy suaves. Fíjate que las dos voces están súper bien ensambladas y suenan muy bonitas juntas. Franco imaginándose la batería. Es que es verdad. Cuando estás tocando así algo muy, muy unplugged, muy, muy suave, tú te imaginas la instrumentación detrás, igual que te vas imaginando también las armonías. Esa es la comunicación musical que tenemos todos los que nos dedicamos a esto. Tú estás haciendo una cosa, pero en tu cabeza están sonando muchas cosas, arreglos que te vas imaginando sobre la marcha, ¿no? Aquí están todos haciendo armonías y suenan muy bonito atrás. Es Dani, ¿eh? Es Dani el que siempre hace la parte más aguda. En el caso de Franco ha continuado haciendo la melodía principal. You may say I'm a dreamer. ¡Qué bonitas las armonías, chicas! Me gustan un montón. Me encanta. Soy fan de los arreglos vocales. Me encanta y me encantan cuando están tan bien hechas, cuando suenan tan ensambladas, cuando respetas al cantante principal, cuando está todo tan amalgamado y tan bonito atrás. But I'm not the only one. I hope someday you join us. Se quedaron aquí chulísimo. Me encanta el trabajo de todos. ¿Cómo lo hacen sonar pero tan bonito? Eso es lo que me gusta. And the world will be as one.
Está compensando un poquito, Franco. Fíjate que se ayuda un poquito de la cabeza para llegar a vibrar. Esto es una especie de compensación, ¿no? Lo que hace el cuerpo para intentar ayudarse en la parte vibrada, ¿no? Chulísimo. ¡Me encanta! Es un programa que puedes disfrutar muchísimo. Yo que soy súper fan de la música y de las voces. Es chulísimo porque no solamente te vas a enterar de cosas súper interesantes de los artistas, sino que también las vas a ver en diferentes facetas y eso es completamente maravilloso. ¿Qué les ha parecido, chicos, a ustedes? Al día de hoy todavía muchas personas no conocían esta faceta de Franco Escamilla. ¿Cómo les gusta más? ¿Como comediante o como cantante? Los leo en los comentarios.